padres, ¿no? Todos los valores que nos enseñan, todo lo que nos enseñan es muy valioso el aprendizaje que tenemos. En este tiempo me gustaría que algunos de ustedes trataran de definir con una palabra a su padre, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, mi padre es muy trabajador. Es la palabra con la que yo definiría a mi padre, muy trabajador, ¿no? Entonces, me gustaría que algunos de ustedes también pudieran definir a su padre en una palabra, en un aspecto positivo, mayoritariamente, si se puede. ¿No? A veces muy pegado, ¿no? Pero un aspecto positivo, ¿no? Que defina a su padre, ¿no? Y me gustaría empezar por algunos jóvenes aquí de la iglesia. ¿Cómo te llaman, disculpa? Arlet, ¿cómo definirías a tu padre? Mi papá es muy responsable. Muy responsable, una buena virtud, un buen valor en un padre, ¿no? Que sea responsable. Perdón, no me sé su nombre, disculpen. David, ¿cómo definirías a tu padre? Igual muy trabajador. Muy trabajador, es muy trabajador. Eso también es una buena virtud. Hermano Enrique, ¿cómo definirías a tu padre? Mi papá, pues, muy humilde. Muy humilde, una Sí. humildad, es una virtud cristiana. Eso es algo muy bueno, una virtud cristiana, la humildad. A ver, otro joven. Samuel, ¿cómo definirías a tu padre? Alguien que le gusta hacer las cosas bien, hace lo correcto, ¿no? Una buena virtud también cristiana. O sea, obviamente el trabajador también es una buena virtud cristiana, ¿no? Un padre trabajador es alguien que está cumpliendo su rol como padre, ¿no? Como proveedor. Ahora voy a pasar con algunos hermanos más grandes. Hermano Adán, ¿así? ¿Sí? Me ha enseñado muchas cosas buenas. Ajá, que enseña cosas buenas. Esa es otra cosa importante, que enseña cosas buenas. Hermano. Inteligente. Inteligente, eso es algo curioso, ¿no? Es sabio, sabe hacer lo correcto, ¿no? Sabe dirigirse en la vida, eso es algo bueno, inteligencia. Hermano, ¿cómo definirías a su padre? Un trabajador. Trabajador. Muy bien, qué bueno que hay padres trabajadores aquí, hermanos. Hermana, ¿cómo definirías a su padre? Muy trabajador. Ok. Hermano, ¿cómo definirá a su padre? Estricto. La disciplina también es importante en una enseñanza cristiana. Bueno, pues yo pasando a través de algunos personajes bíblicos importantes, me he dado cuenta que hay muchos ejemplos de padres. La Biblia está llena de muchos ejemplos de padres. Sin embargo, lo curioso es que hay muchos padres buenos y también muchos padres malos. ¿A qué me refiero? Porque fueron hombres de Dios. Estos hombres fueron hombres de Dios, sin embargo fueron descuidados con su familia. Por ejemplo, podemos pensar en el sacerdote Elí, aquel que estaba, era el sumo sacerdote cuando Samuel llegó al templo de muy de niños, ¿sí se acuerdan? Y entonces, ¿qué decía la Biblia? Dice que sus hijos hacían cosas malas, ¿no? Así como que elegían la carne que se iba a hacer al sacrificio. Había una parte de la ley de Dios que decía que los sacerdotes podían comer de esa carne. Entonces ellos apartaban la mejor carne, ¿no? La faldita del cordero, que está más sabrosa, grasosita, pero sabrosa, esa la apartaban y se la comían. Entonces hacían lo malo delante de Dios, robaban estando en el templo, ¿no? Y su padre era un buen sumo sacerdote, un hombre piadoso de Dios. Sin embargo, era un hombre que descuidó su aspecto familiar. Podemos pensar así de muchos personajes bíblicos, ¿no? El ejemplo de Aarón, el primer sumo sacerdote dado en la ley, ¿no? Sus hijos hicieron una ofrenda equivocada y murieron inmediatamente, ¿no? Obviamente ahí fue error de los hijos, pero también vemos un aspecto negativo del padre. Hoy vamos a revisar un aspecto positivo de un padre, de cómo debe ser un padre perfecto. Les invito a que busquemos Job 1. La costumbre de estar predicando primera de Pedro. Vamos a buscar Job 1. Este libro está catalogado en los poéticos. ¿Por qué? Porque está escrito de una manera poética, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No que sea fantasioso, sino que está escrito de una manera que suena como un poema en el original. Obviamente cuando nosotros lo leemos, pues no suena tanto como un poema, pero en el hebreo original sí está. Job está antes de Salmos, es el primer libro poético de la sección de los libros poéticos en la Biblia, entonces está antes de los Salmos.
Vamos a leer el capítulo 1, solo vamos a leer 5 versículos, del 1 al 5, ¿ok? Es la introducción acerca de quién es Job. Síganme con la vista, voy a hacer esta lectura. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, este día te agradecemos los padres que tú mandas, Padre. Sabemos que son imperfectos, Padre, sin embargo tienen varios y grandes valores que nos invitan, Padre, a seguirte, Padre, porque a través de ellos podemos aprender a cómo ser unos padres, Padre, a lo mejor defectuosamente, Padre, pero es a través de tu palabra que encontramos cómo ser un Padre perfecto, un Padre que guía a su familia en el camino del Señor, un Padre que hace lo recto, un Padre que es ejemplo para todos, Padre. Permítenos que nuestras familias sean un bello hogar, Padre, donde tu palabra sea el centro, Padre, donde el Padre de la familia sea la cabeza, y que la mujer pueda reflejar tu amor en esa familia, que los hijos sean obedientes, Padre, y que todos caminen en tu camino de verdad. Es lo que te pedimos esta mañana, Padre. Habla a nuestros corazones, síganos cambiando, y habla a través de este siervo humilde. Es lo que te pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Entonces aquí encontramos algo curioso. Job, cuando está escrito Job, se piensa que está escrito en el tiempo de los patriarcas. Por ejemplo, Adán, Isaac, todo ese tiempo antes de la ley, ¿no? Se cree que es desde esos años que está escrito Job. No se sabe con certeza quién lo escribió, sin embargo, tiene muchos aprendizajes acerca de quién es Dios. Conocemos la historia de Job. La historia de Job empieza bien, ¿no? Ya lo leímos en los primeros versículos. Era un hombre que tenía muchas riquezas. Era un siervo de Dios, era piadoso, era temeroso a Dios, era perfecto y recto. Y tenía muchas posesiones, era alguien rico, pero era un siervo de Dios. Eso es algo interesante. Entonces, obviamente, posteriormente ocurren muchas tragedias en la vida de Job, y todo ese libro lo podemos ver como una historia increíble, ¿no? Obviamente no nos vamos a centrar tanto en la historia y en la enseñanza completa del libro. Vamos a centrarnos en los primeros versículos, que habla acerca de quién es este Job. Y el primer punto que lo describe es que Job es un varón de Uz, que significa que muy probablemente no era judío, no era hijo de Abraham. Sin embargo, era un hombre que temía a Dios, que conocía a Dios. Eso es algo importante. Igual que nosotros, no somos hijos de judíos, ¿no? Pero también conocemos el temor de Dios. Y la primera descripción que hace de este hombre Job es que era un hombre perfecto y recto. ¿A qué creen que se refiere con que era perfecto y recto? Perfecto no significa que no haya pecado, sino la Biblia de las Américas lo tuviese como intachable, justamente para tratar de evitar ese error al leerlo, ¿no? Cuando leemos que era perfecto podemos pensar que nunca pecó, sin embargo no es eso, ¿no? Lo traduce como intachable. ¿Qué significa? Que era íntegro en su manera de andar. El primer aspecto de Job, y que tiene que ver con la moral de Job, es que era intachable, que era íntegro, y todo lo que se manejaba en todos los asuntos de su vida era íntegro. Nunca hacía nada malo, no hacía nada deshonesto, no robaba, no era alguien tirano, ¿no? Sino que era íntegro a sus creencias en Dios. El primer punto es que este Job era íntegro, y el segundo era recto, que habla acerca de cómo se conducía. Él, todo lo que hacía, trataba de buscar el bien, trataba de hacer lo perfecto, trataba de buscar aquello que era bueno, ¿no? Si se encontraba ante un problema, trataba de buscar la forma correcta de resolverlo. Eso es algo curioso. Leyendo el Tito, habla acerca de los requisitos del pastor, de los obispos, de varias cosas. Pero hablando del pastor, dice, tiene que ser irreprochable. ¿Por qué tiene que ser irreprochable un pastor o alguien que esté enseñando?
Porque si lo que enseña no lo lleva a la práctica, no tiene sentido, ¿no? Imagínense que yo les dijera, que les hablara de construcción, ¿no? Yo nunca he construido nada, ¿no? No sé construir una casa, ¿no? Pero acá puede haber hermanos que saben más de esas cosas, ¿no? Entonces, si yo les enseño de construcción, pues van a decir, no le creo porque ni siquiera sabe hacer una mezcla perfectamente, ¿no? No sabe revolver bien, ¿no? No aguanta la cuchara que sale. Pero si alguien les enseña acerca de que él sí sabe de construir, pues iba a decir, pues yo creo que sí puedo aprender de él porque él sí sabe, ¿no? Es lo mismo en las cosas del Señor. Un padre tiene que ser, ya lo iremos viendo más adelante, pero tiene que enseñar. Y el primer aspecto que tiene que cuidar un padre perfecto, un padre conforme a las Escrituras, un padre temeroso de Dios, es que debe ser perfecto en su andar. ¿Por qué? Para que cuando corrija al hijo, cuando disciplina al hijo, como uno de nuestros hermanos decía que su padre era estricto, cuando disciplina a sus hijos diga, hazlo porque yo lo estoy haciendo bien. Imítame a mí, porque yo hago lo correcto. Porque cuando me para el tránsito no le doy 50 pesos para que me deje ir, ¿no? Sino que digo, pues ni modo, puede tener que pagar una multa un poco más grande, pero está haciendo lo correcto. Y todas esas cosas se ven cuando eres hijo. Mi padre, cuando era más joven, no era creyente, ¿no? Pero algo que yo sí aprendí de él es que hicieras lo que hicieras, tienes que ir a hacer contra la ley. Nosotros nunca condujimos hasta que tuvimos nuestra licencia de manejar, ¿no? Cuando eres más joven, te gusta la velocidad, vas un poco más rápido en el auto, ¿no? Pero nunca nos pasamos un alto, ¿no? Mi papá nos enseñó eso, ¿no? No se puede pasar un alto, tienen que respetar las normas morales. Entonces, aunque mi papá no era creyente, él sí me enseñó la moralidad. Entonces, en nuestro caso, como padres de familia, o cuando lleguemos a ser padres de familia, o simplemente como cristianos, debemos andar intachablemente y rectamente, mostrando las virtudes de un buen cristiano, siendo moralmente responsables, ¿no? Ni modo, me paró el tránsito, pues tendré que pagar la multa, ¿no? Ya me tomaron varias fotomultas, en lugar de tapar la placa, pues disminuir la velocidad, acatarse a las reglas. Y esto puede parecer un poco moralista, ¿no? Decirle, pórtense bien, hermanos, simplemente tienen que portarse bien y les va a ir bien. Sin embargo, no es esto lo que nos enseña la Biblia. Hay que ser así porque porque Cristo nos ha limpiado, nos ha hecho nuevas criaturas. Es normal hacer el mal, es más fácil conducirte equivocadamente, ¿no? Tener ganancias deshonestas, tratar de ver cómo puedes obtener más dinero para que tu familia esté bien. Sin embargo, no es lo correcto, hay que hacer lo correcto. Entonces decimos, bueno, quizá ya tengo problemas en esta área de la vida, ¿qué tengo que hacer para resolverlo? El primer punto es venir a Cristo, ¿no? Como la canción dice, vengo a tus pies, hay que venir a los pies de Cristo en fe, que Cristo limpie nuestros pecados y ahora sí podremos combatir esos pecados morales en los que nos encontramos. Tenemos que venir a Cristo, que Cristo nos limpie con su sangre y podamos ser unas nuevas criaturas que hacen lo correcto, que se comportan intachablemente, que son rectos en su andar. La segunda forma en la que lo describe, en el mismo versículo 1 dice, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué quiere decir que sea temeroso de Dios? Lo vimos hace 8 días en la predicación, ¿no? Dice, condúzcanse en el temor del Señor como aquel que juzga a todas las personas. Entonces, hay que conducirnos en temor porque un día presentaremos, estaremos ante el tribunal de Cristo, hayamos aceptado a Cristo o no. Si no has aceptado a Cristo, irás a la condenación eterna, pero si has venido a Cristo, tendrás un juicio, ¿no? Dice, y serás enjuiciado de todo lo bueno que has hecho, pero también de todo lo malo, ¿no? Entonces hay que conducirnos en temor. ¿Qué significa que Job era temeroso? Que conocía quién era Dios, que sabía sus caminos y que andaba en ellos. Temeroso significa que reconoce quién es Dios y que conoce su camino. Entonces, cuando la Biblia se refiere a alguien que es temeroso, significa no que le tenga miedo a Dios, sino que es reverente en su forma de andar, entendiendo que Dios lo ve absolutamente todo. Y dice, se aleja, se aparta del mal. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente que sabe que aquello que le desagrada a Dios se va a alejar de ese camino, se va a alejar de todo aquello que sea desagradable a Dios. Esa es la manera de andar que también debe ser un cristiano. Debe andar sabiendo que Dios lo ve, que ve todas las acciones que él hace y también debe apartarse del mal. Y eso es algo curioso, porque eso es lo importante. No solamente hay que conocer
de la Biblia. No solamente hay que escuchar lo que Dios nos dice, sino hay que andar en ese camino. En el Salmo 86:11 dice: enséñame, Dios, tu camino, y yo caminaré en él. ¿Qué significa? Significa que revélame tu camino, revélame cómo debo andar, y yo debo caminar en ese camino. Y esto es muy fácil de verlo, ¿no? Muchas veces, ahí en Tepeaca, yo vivo, digamos que ya en la última salida, entonces pasaba que los autos se pasaban derecho. Se pasaban por donde no tenían que irse para Puebla. Entonces siempre me preguntaban: ¿cómo le hago para llegar a Puebla, no? ¿Qué camino tengo que llegar para tomar a Puebla? Le dices: bueno, pues te tienes que regresar y das vuelta a la derecha. Entonces se regresaban y daban vuelta a la izquierda. ¿Van a llegar a Puebla? No. Es el mismo punto en el cristianismo. Dios, enséñame qué debo de hacer. Y Dios te enseña, ¿no? Vienes acá a la iglesia y te dice, hoy te habla Dios a tu vida y dice: tienes que mejorar este aspecto de tu vida. Pero si vas y das vuelta a la izquierda, no estás caminando en su camino, ¿verdad? Tenemos que ¿qué? Aprender el camino de Dios, ser temerosos de Dios, pero también hay que andar en el camino de Dios. Y ese es un punto importante. Primero, debemos tener un aspecto moral positivo. Como padres de familia, como cristianos, tenemos que tener un aspecto moral. También tenemos que tener un aspecto espiritual, conocer quién es Dios, caminar en sus estatutos. Y el tercer punto que nos enseña la vida de Job está en el versículo 5. Dice: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofreció los holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Dice: y esto lo hacía todos los días. Eso es algo curioso, ¿no? Actualmente nosotros no ofrecemos holocaustos, ¿no? Los holocaustos son una ofrenda quemada, ¿no? Es así como los corderos en el Antiguo Testamento, donde se ponían en un altar. De hecho, Abraham hace un holocausto. ¿Se acuerdan cuando lleva a su hijo Isaac? Y Isaac es la ofrenda en el holocausto. Entonces vemos que en los patriarcas también había estas ofrendas. Como les decía, Job es en ese tiempo, ¿no? Entonces él también ofrendaba a Dios. ¿Para qué? Para que sus hijos sean limpiados de los males que pudieran haber hecho. Y eso es un punto importante. El padre cristiano está llamado a ser el sacerdote de su familia. Y esto puede parecer un poco extraño, ¿no? Dice: pues ya no hay sacerdotes en estos días. ¿A qué te refieres? Bueno, uno de los puntos esenciales del sacerdote en la Biblia es que ellos estaban comisionados a reconciliar a los hombres con Dios. Entonces los sacerdotes lo que hacían era hacer ofrendas para que el pueblo fuera limpiado de su pecado y se pudiera reconciliar con Dios. Hoy es a través de Cristo que hacemos esa unión. Sin embargo, sigue siendo aquí importante el oficio de sacerdote en nuestras vidas, ¿no? El padre tiene que ser el sacerdote de su familia. ¿Por qué? Porque es el padre el que tiene que tener el cuidado de que su familia se reconcilie con Dios, que sus hijos conozcan el camino del Señor y anden en ese camino, que la esposa sea amada y que también ande en ese camino. El padre, y esto nos gusta escucharlo, ¿no? Como varones decimos: el padre es la cabeza de la familia. Amén. Amén. Es la cabeza de la familia porque es la que direcciona. En Efesios 5, Pablo nos está hablando acerca de cómo es el amor de Cristo a la iglesia, y lo hace en comparación del esposo y la esposa. Vamos a buscar esta lectura. Está en Efesios 5. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Entonces dice el capítulo 5, versículo 21 y 22 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Aquí Pablo está haciendo una comparación acerca del amor de Dios, de Jesús, con la iglesia. Y lo compara con ¿qué? Con el amor del esposo a la familia, a la esposa. Entonces, dice: sométanse unos a otros.
el padre es el responsable, es el sacerdote de la familia, es el que tiene que velar por los hijos, es el que tiene que velar por la esposa para que caminen en el camino del Señor, que es a través de él y es a través de su ejemplo como los hijos van a caminar en ese camino del Señor. Entonces, el primer punto es que el padre debe estar preocupado espiritualmente por su familia. Su vida debe ser un ejemplo y tiene que ser un reflejo del amor de Cristo. Porque dice, así como Cristo amó a la iglesia, tú tienes que amar a tu esposa como padre. ¿Y qué significa? Que es un amor sacrificial, que es un amor sin reserva. Solo tenemos que pensar cómo nos ama Cristo y tratar de igualar ese amor a nuestras esposas. Es lo que nos llama a ser el apóstol Pablo. Y el hombre, curiosamente, también es el responsable de la educación de los hijos. Esto lo vemos en el capítulo 6, versículo 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir? Pues que sí, que algunas veces los padres van a tener que ser los disciplinadores de los hijos, ¿no? Los van a tener que regañar y a veces los van a tener que corregir con vara, como dice Proverbios, ¿no? Pero tienen que amonestarlos también en las cosas del Señor. ¿Qué quiere decir? Guiarlos en ese camino. Leemos ese proverbio y nos gusta mucho, ¿no? Enséñale al niño el camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Pero si tú no le enseñas el camino, se va a ir por otro camino, hermanos. Y a veces decimos, no, pues por eso lo traigo a la iglesia, para que las hermanas le den en el culto infantil ese camino a Dios. Pero no es lo mismo un día a la semana, hermanos, que toda una vida diaria, viendo cómo tú oras, viendo cómo tú lees la Biblia, cómo tú caminas en santidad, cómo oras por tus hijos, cómo oras por tu esposa para que puedan caminar en este camino. Dios nos está llamando a ser cabezas de la iglesia y sí nos gusta, ¿no? Y incluso leemos ese pasaje en Pedro donde dice, y Sara le decía Señor a Abraham, ¿no? Entonces le pasa que su esposa le dice, pues me tienes que decir Señor, así como Sara a Abraham. Eso nos gusta. Sin embargo, también tiene responsabilidades, que tienen que velar por su familia, tienen que caminar en el camino del Señor para que digan, caminen por el mismo camino en el que yo estoy, porque les irá bien, porque Dios promete vida eterna y porque todas las promesas que Dios promete serán verdad. El padre es un punto fundamental en la familia cristiana. Hay una estadística en Estados Unidos, obviamente. Esa estadística habla que el 90% de los prisioneros, de las personas que están en las prisiones, en las de alta seguridad, no tienen un padre. Nunca tuvieron un padre en la infancia. Entonces habla de la necesidad de un padre como un guía, la necesidad de un padre como un sacerdote. Nosotros hoy tenemos que ser confrontados a amar a nuestros hijos. Somos también llamados a proveer a la familia, ¿no? Es algo que decían, mi padre es muy trabajador, provee materialmente, ¿no? Trae el sustento diario a la casa. Sin embargo, también Dios nos llama a proveer espiritualmente a la casa. No solo nos llama a tener bien a la familia, que es importante, sí, pero también nos llama a tener un cuidado espiritual por ellos. Así como Job, ¿no? Él dice, pues puede que mis hijos hayan pecado en su corazón, voy a hacer algo, voy a interceder por ellos haciendo un holocausto. ¿Cómo nosotros podemos interceder por nuestros hijos, hermanos? En la oración. Simplemente tenemos que llevar todo en oración a Dios. Entonces, el padre en la familia es muy importante, es la guía, ¿no? Él muestra cómo debes de caminar, ¿no? Sí. ¿Por qué tienes que caminar derechamente? Porque cuando enseñes a tu hijo a caminar por el camino, no diga, no es verdad lo que dices porque no lo pones en práctica. Puede ser reprochable, como en el caso de los pastores. Tienes que ser irreprochable, tienes que enseñar el camino y andar por él. No puedes enseñar el camino de Dios y no andar en el camino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer si yo soy mujer en esta congregación y mi esposo no es cristiano? ¿Qué hay que hacer? Primera de Pedro 3 nos responde a esa situación. Primera de Pedro 3:1.
Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, hermano, mi esposo no es creyente, ¿qué puedo hacer? Pórtese cristianamente, hermano. Pórtese así como Job, rectamente, camine rectamente, sea intachable y sea temerosa de Dios. Dice: ¿para qué? Para que aquellos esposos que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por tu conducta. Cuando tú ores por tu esposo va a escuchar, ¿no? Porque si duermen juntos, pues va a escuchar cómo estás ahí orando a Dios. Es el mismo punto, ¿no? Entonces, si tú eres una mujer cristiana, que tu esposo no es cristiano, pórtate cristianamente, ¿no? Trata de hacer todo correctamente, sé casta y respetuosa. Pero entonces viene el otro punto, ¿no? Bueno, mi esposo sí es cristiano, ¿qué tengo que hacer? Pues tiene que andar rectamente, tiene que conducir a su familia en el camino del Señor, tiene que velar por las almas de su familia y tiene que andar en integridad y en el temor al Señor. Esa es la forma en la que alguien gana a su familia para Cristo. Recordemos ¿se acuerdan de ese pasaje en Hechos donde Pablo salva a un carcelero en Filipo y dice: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y le dice: cree y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Eso es algo curioso. Muchas veces nosotros lo creemos como una promesa de Dios. Si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Sin embargo, hermenéuticamente, la interpretación bíblica es un caso especial. Pablo le está hablando justamente al carcelero de Filipo, pero sí tiene una enseñanza práctica. Esa enseñanza significa que el hombre de familia va a conducir sabiamente a su familia siendo cristiano, y eso va a hacer que la familia se convierta a Cristo. Entonces, sí es una promesa de parte de Dios, pero solo funciona si el padre anda en los caminos del Señor. Si el padre no anda en los caminos del Señor, su familia no va a alcanzar esta promesa de salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Andar en el camino del Señor. Si somos padres de familia, andemos en el camino del Señor. Enseñemos a nuestros hijos, velemos por ellos, intercedamos por ellos, amemos como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que hay que hacer como padres. Y es lo que hoy nos llama a Dios a hacer un ejemplo de cristiandad, de la piedad cristiana, de que Cristo sí puede hacer a los hombres más duros a más como Cristo. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer hoy, a ser más como Cristo. La semana pasada hablábamos de la santidad, de la camina del cristiano. Hoy hablamos acerca de que el padre debe ser el sacerdote de la familia, tiene que interceder por la familia, tiene que amar a la familia, tiene que caminar en rectitud para poder enseñar correctamente a la familia. Hermanos, hoy es el tiempo de analizar. ¿Soy un buen padre de familia? ¿Soy un buen ejemplo como padre? Cuando me paso los saltos, ¿pago la multa o doy el mordisco? Cuando se presenta la oportunidad de robar, ¿apruebo esa prueba en la fe o repruebo como hijo de desobediencia? Hoy es el día donde Dios nos llama a arrepentirnos y venir a los pies de Cristo, que Cristo siga perdonando nuestros pecados y que nosotros sigamos caminando en integridad. Que nuestros hijos nos describan como un hombre de fe, como un hombre temeroso a Dios, como un hombre que ora por su familia, por un hombre que ora por su esposa, por un hombre que enseña lo correcto a sus hijos, por un hombre que guía correctamente a su familia. Amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Que el amor, dice Juan, el amor es el vínculo es la señal de que somos cristianos. Amémonos unos a otros, es lo que nos enseña la palabra. Entonces hoy, hermanos, háganse el examen. ¿Soy un padre ejemplar? ¿Soy un padre cristiano? ¿Soy un buen ejemplo para mi familia? Vamos a orar, hermanos. Bueno, hermanos, les pido a los padres de familia que pasen aquí al frente. Vamos a orar por ustedes para que puedan ser una guía
a sus familias, para que puedan ser temerosos de Dios. Pasen, hermanos, aquí enfrente los varones, los padres de familia. Y vamos a dar gracias por las vidas de estos hombres de Dios, porque son ejemplo para los hijos. Y porque su ejemplo, hermanos, hará que esta iglesia siga creciendo y que su familia sea salva por su fe, por su temor, por su rectitud al Señor. Vamos a orar por los padres. Padre Santo, te agradecemos la vida de estos padres de la iglesia, Padre, porque sabemos, Padre, que tienen una comisión muy grande y que cuando se presenten ante ti darán cuentas de lo que han hecho por su familia, de las oraciones que hacen constantemente, diaria, por sus esposas, por sus hijos, porque caminen en tu rectitud, Padre, porque pones en ellos la fuerza, Padre, para proveer lo material, Padre. Pero también te pedimos, Padre, que tú les des la fuerza para proveer de lo espiritual a sus familias. Te pedimos, Padre, que los sigas transformando más a la imagen de Cristo, que los sigas haciendo más como Cristo, porque solo así, Padre, sus familias serán amadas como Cristo ama a la iglesia, serán santificadas como Cristo santifica a la iglesia, Padre. Te pedimos que uses la vida de estos hombres, que pueden ser muy jóvenes, unos padres muy jóvenes, unos padres muy grandes, Padre, pero su ejemplo de la vida cristiana es un baluarte para la iglesia. Te pedimos que sigas transformándonos, que sigas haciéndonos padres y familias cristianas que ponen su fe en ti, Padre, y que saben que solo tú cambias las vidas, que solo tú, Padre, llevas a las almas por tus caminos, Padre, que es el perfecto y sabio y lo mejor para nosotros, Padre. Usa a estos hombres, síguelos cuidando del mal, Padre, síguelos guardando y síguelos haciendo más y más como Cristo, Padre. Es lo que te pedimos esta mañana y también por sus vidas, es lo que te agradecemos en esta mañana, Padre. Gracias por sus vidas también valiosas para nuestras enseñanzas de ellos. Tenlos en tus manos, Padre, guárdalos del mal, tenlos abajo de tus alas, Padre. Es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, lugares, hermanos, Dios los bendiga.